70 fotografías históricas que tienes que ver. En 1932, Maximilian Faktorovich inventó el micrómetro o calibrador de belleza. Un artilugio con capacidad para adoptar hasta 325 posiciones y así medir el rostro y el cráneo de las señoras con una precisión de una milésima de pulgada. Con los datos obtenidos, si las medidas de las facciones no correspondían con los estándares de la época, un maquillador experto podría disimular las imperfecciones de las damas. Nos encontramos en plena época dorada de la meca del cine y todas las grandes divas del celuloide caían rendidas ante los inventos de este polaco afincado en los Estados Unidos desde 1904. Ava Gardner, Marlene Dietrich o Clara Bow, a quien vemos ahora en pantalla, formaban parte de su selecta clientela, y con el tiempo no solo se ganó su admiración, sino también su simpatía. Algunas de ellas colaboraron con Maximilian en sus campañas promocionales a cambio de un pago simbólico de $1, una especie de quid pro quo de lo más rentable tanto para el maquillador como para el artista que aprovechaba la colaboración para promocionar su último trabajo. Es el caso de Marjorie Reynolds, a quien vemos felizmente atrapada en el calibrador de belleza. Una extraordinaria bailarina y actriz a quien, a todas luces, no le hacía falta ningún armatoste para medir su belleza. Pero las innovaciones de este caballero fueron mucho más allá del artilugio que hoy nos ocupa y del que tan solo se conserva un ejemplar en su museo de Hollywood. Maximilian, más conocido como Max Factor, revolucionó la industria de la cosmética. Inventó el brillo de labios, el maquillaje resistente al agua y el pancake, el primer maquillaje capaz de adaptarse a la piel sin generar brillos que reflejasen los colores del entorno en el momento en que el cine incorporaba nuevos sistemas de iluminación y grabación mucho más modernos y sensibles. Su maquillaje en crema, que se aplicaba con una innovadora esponjita, era tan popular que las propias actrices lo robaban de los sets de maquillaje. Así comenzó el primer gran imperio de la cosmética moderna, adaptándose a las necesidades de la gran pantalla e inmediatamente después poniendo a disposición de todos los consumidores su maquillaje, extensiones de pestañas, pelucas. Por cierto, hablando de pelucas, no me resisto a comentar esta imagen que me encuentro cada 2x3 en redes sociales bajo el título Vendedor de Merkins en 1860. Los Merkins son un tipo de pelucas, pero no para la cabeza, sino para el pubis. La epidemia de sífilis que asoló Europa desde mediados del siglo XV propició que las mujeres, en especial las prostitutas, comenzaran a rasurarse las partes íntimas y, de algún modo, había que tapar la zona. La sífilis provoca la caída del cabello en zonas localizadas, además de una picazón muy aguda y desagradable. Para colmo de males, también era muy frecuente el contagio de ladillas. El Merkin disimulaba la calvicie, las heridas y los arañazos. Además, afeitar el vello, así como ya lo hicieran los egipcios con el pelo de sus cabezas en la época faraónica para evitar los piojos, era la mejor solución. Pero volviendo a nuestro vendedor del siglo XIX, has de saber que, si bien este tipo de comerciantes existieron, esta imagen en concreto no es lo que parece. Su autoría pertenece a Stephen Berkham, un fotógrafo californiano contemporáneo enamorado de la cultura y la tecnología de la época victoriana. Tanto es así que en pleno siglo XXI ha logrado perfeccionar un complicado y arcaico proceso fotográfico denominado colidón húmedo, usando enormes cámaras y negativos de vidrio. Las impresiones a la albúmina aportan una textura y calidad de detalles que convierten sus fotografías en auténticas cápsulas del tiempo. Pero para un artista de la envergadura de Berkham, el resultado no era suficiente. Fue un paso más allá, recreando un estudio fotográfico en el barrio judío neoyorquino de Lower East, los estudios Zohar, fundados en el siglo XIX por Shimel Zohar, un fotógrafo inmigrante judío que también es un personaje inventado por Berkham. Si quieres saber más acerca de este artista, te invito a consultar su libro Prediciendo el pasado, Estudios Zohar, los años perdidos, que recoge esta colección única.
Y si vives en San Francisco o tienes oportunidad de visitar la ciudad, dispones de una exposición permanente en el Museo de Arte Contemporáneo Judío. Pero, ¿de qué estábamos hablando? ¡Ah, sí! De Merkins, esa extraña moda del pasado y del presente, porque actualmente este curioso complemento se sigue usando en el mundo de las artes gráficas y te aseguro que los has visto más de una vez. Margot Robbie lo ha usado recientemente en Babylon. Kate Winslet llevaba uno en The Reader y también lo usó Emilia Clarke en Juego de Tronos. Tanto hombres como mujeres se siguen sirviendo de este sistema, ya sea para evitar las escenas de desnudos frontales o bien para lograr la concordancia cromática cuando interpretan personajes que tienen el cabello de un color diferente al natural del actor o la actriz. Si te está gustando este vídeo, te animo a suscribirte para no perderte próximas publicaciones. Esta máscara de baño se comercializó en los años 20 para proteger los rostros de las damas de los productos químicos que se utilizaban para mantener limpia el agua de las piscinas. Además, por aquel entonces, los médicos ya empezaban a advertir sobre los peligros de la radiación solar. La primera crema con factor de protección contra los rayos ultravioleta no se comercializó hasta mediados de los 40, de modo que, entre tanto, a la máscara de baño le salieron competidores de lo más variopintos, como esta capa con capucha y gafas solares incorporadas que fue un rotundo éxito. Pero no lo fue porque en aquel entonces la población hiciera más caso que ahora a los consejos médicos, sino porque estaba de moda tener la piel lo más blanca posible. Quienes pusieron de moda el bronceado fueron casi a la par Josephine Baker y Coco Chanel. Josephine Baker fue bailarina, cantante y actriz. Es imposible no recordarla con su icónico cinturón bananero, pero también fue una mujer rompedora para su época. Abiertamente bisexual, activista por los derechos de las personas negras y espía francesa contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Conocida como la diosa de ébano, Baker hizo mucho más que poner de moda el bronceado. De hecho, en 2021 fue la primera mujer negra enterrada, al menos de forma simbólica, en el Panteón de París. Y más allá de las modas o intereses actuales, puedo asegurarte que ella sí se ha ganado su sitio por méritos propios. Por otro lado, la contribución de Chanel en este cambio de tendencia fue fruto de la más absoluta casualidad. Durante el verano de 1923, la diseñadora se encontraba disfrutando de unas plácidas y lujosas vacaciones por el Mediterráneo en el yate de su entonces pareja, el duque de Westminster. La historia ha coincidido en considerar que, por descuido, se bronceó más de la cuenta, probablemente por quedarse dormida al sol. A su regreso, como no podría ser de otra manera, a las damas parisinas de alta alcurnia les faltó tiempo para imitar a Coco. A partir de ese momento, las faldas comenzaron a acortarse y cada vez se lucía más piel y menos tela en busca del ansiado bronceado. Al fin, en 1946, un caballero que no era diseñador, sino ingeniero automovilístico, presentó el bikini. La prenda causó tal impacto moral que a su creador no le quedó más remedio que contratar a una stripper para su presentación, ya que ninguna modelo accedió a mostrarse de tal guisa en público. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Te imaginas cómo sería toparte con bañistas enmascarados en playas o piscinas actualmente? Pues no imagines más, porque ya está pasando. En 2004, la diseñadora china Zhang Shifan reinventó la máscara de baño bajo el nombre de Facekini. Sus modelos van desde el clásico buzo para la cabeza hasta el diseño de cuerpo entero que promete proteger la piel de los rayos solares, el contacto con algas marinas o las picaduras de medusas. En la cultura asiática, el canon de belleza por excelencia desde hace siglos sigue siendo el Mei Bai o belleza blanca. La piel blanca es símbolo de estatus. A mayor palidez, mayores son las posibilidades de alcanzar el éxito laboral, social o sentimental. Sabiendo esto, se puede entender que el Facekini haya causado furor en Japón, China, Malasia o Tailandia. O el éxito de ventas de la Exilim TR, la cámara de fotos que Casio lanzó al mercado por 34.000 yenes, bajo la premisa de obrar milagros tales como borrar imperfecciones o lograr el color de piel deseado con un solo clic.
Tras su lanzamiento, se vendieron tal cantidad de unidades en China que la marca triplicó el precio en cuestión de meses. Probablemente esto del face skinny te parecerá una locura pasajera oriental, pero no descartes que esta tendencia se extienda al resto del mundo como tantas otras. Personalmente estoy convencida de que solo es cuestión de tiempo que las playas se llenen de modernos y modernas ataviados como auténticos Power Rangers. Si para alcanzar la belleza debes convertirte en un auténtico rostro pálido, tu peor enemigo, incluso peor que el sol, son las pecas. Por eso, en la década de los años 30, un dermatólogo italiano inventó este peligroso aparato de tortura. Te explico su funcionamiento. Lo primero era inmovilizar la cabeza de la paciente para evitar accidentes. Después, se tapaban los ojos y se taponaba la nariz. A continuación se insertaba en la boca un tubo provisto de una esponjilla a modo de filtro para respirar. Ya está todo listo para empezar a quemarle la cara a la paciente. El proceso era muy similar al utilizado hasta hace poco para eliminar las verrugas. Se colocaba sobre la piel pigmentada una gasa impregnada en nitrógeno líquido que provocaba la muerte celular. Posteriormente, se retiraba la piel con un bisturí. En unas semanas, la paciente podría disfrutar de su piel libre de pecas y plagada de cicatrices. Las pecas son lo más parecido a una reunión de vecinos para decidir la temperatura de la caldera. Es imposible que todo el mundo se ponga de acuerdo. En la actualidad existen tantos métodos para eliminarlas como para conseguirlas. Mientras algunas personas se las dibujan con maquillaje, henna o directamente tatuajes, otras se maquillan para taparlas o las eliminan con láser. En 2019 se lió una guerra campal en redes cuando Zara lanzó esta campaña publicitaria de sus productos cosméticos, protagonizada por la supermodelo Li Jingwen, dejando a la vista sus pecas naturales. Usuarios, redes y demás medios de comunicación publicaron sus opiniones que, en su mayoría, coincidían en señalar que la multinacional de Amancio Ortega se burlaba de la ancestral tradición del Make-by. En fin, ya se sabe lo que pasa con las opiniones, que son como los culos, todo el mundo tiene uno. La campaña de desprestigio contra Zara resultó tan incendiaria como absurda. La propia modelo fue la principal protagonista para desarmarla. Li Jingwen ya había mostrado sus pecas en anteriores trabajos y actualmente sigue haciéndolo sin complejos. Viajemos ahora hasta la década de los 50 para descubrir el siguiente invento. Damas y caballeros, les presento el sujetador hinchable. En 1952, la carrera en Hollywood de Norma Jean Mortensen despegaba como un auténtico cohete. Las generosas curvas de Marilyn Monroe se convirtieron en el objeto de deseo tanto de los caballeros como de las damas, pero no todas habían nacido bendecidas con semejante geografía. Afortunadamente, la Resista Corset Company de Bridgeport tenía la solución: el sujetador inflable Très Secret, que promocionó bajo el lema «Hágalo usted misma, explote para ser del tamaño que quiera». Ojalá hubieran añadido también «Se acabaron sus problemas, señora. A partir de ahora el tamaño de su escote no lo delimitará su genética, sino su capacidad pulmonar». El sostén milagroso contiene unas discretas bolsitas de plástico que se hinchan al gusto para lograr el volumen deseado. Conseguirlo es tan sencillo como soplar por una pajita y posteriormente cerrar la válvula del aire. Así lo demostraron estas 4 modelos durante un desfile ante sus potenciales clientas. Tan sencillo como soplar, hinchar y a disfrutar la vida caminando tras un par de globos. Deje que el dióxido de carbono guíe sus pasos, señora. Ya sabemos que el brasier milagro hará nuestros sueños realidad, pero ¿posee alguna cualidad más que debamos conocer? Por supuesto, es ultra resistente. Observen cómo nuestras hermosas modelos ejercen una presión sobrehumana sobre los contenedores de aire con sus gráciles piececillos y el invento ni se inmuta, lo aguanta todo. Como podrás imaginarte, el antecesor del Wonder Bra fue un rotundo éxito que precedió a los incontables sistemas de aumento, reducción, elevación y un largo etcétera de trucos para alcanzar el estándar de pecho deseado en cada época. No puedo evitar bromear con estos temas, pero no me malinterpretes. Bendito sea cualquier artilugio que nos haga felices, ya sean pelucas, maquillaje, tacones, fajas o lentillas de colores. Mi socarronería atenta directamente contra la necesidad autoimpuesta, y este ejemplo es perfecto para explicar la ironía de la que hablo, porque aquí
Con ella comenzó el superboom del deseo por el pecho generoso. Lo que la mayoría de la gente desconoce es que Marilyn tenía una talla más bien discreta, perfectamente acorde con su complexión y su estatura, pero siempre usó sujetadores con relleno en sus apariciones en público. Quienes desvelaron esta y otras intimidades, como que a sus 36 años utilizaba dentadura postiza, fueron Alan y Greg Abbott, los indiscretos forenses de las estrellas, en su libro Pardon My Hairs. Tanto canon de belleza y tanta moda puede resultar agotador. Por eso, ¿qué te parece si antes de mostrarte el último artilugio nos tomamos un descanso con esta extraordinaria mascarilla de fruta que no tengo ni la menor idea de para qué sirve? Yo soy más de echar la fruta en el gin tonic por su aporte vitamínico y porque estimula la sonrisa. O si lo prefieres, podemos optar por la Hangover Heaven, otro invento patentado por el señor Max Factor. Si te fijas bien, verás que se trata de una máscara con depósitos de agua que aparentan la forma de cubitos de hielo. Perfecta para el frenético ritmo de las estrellas hollywoodienses. Bastaba con dejarla en el congelador antes de salir de fiesta y colocarla sobre la cara al día siguiente para mitigar el malestar de la resaca. Desde luego se ve mucho más estético que la socorrida bolsa de guisantes congelados. En 1936, Isabella Gilbert lanza al mercado el primer modelo de la Dimple Maker o máquina de fabricar hoyuelos. Un instrumento sencillo, económico y cómodo que, según su inventora, era el sistema definitivo para lograr lucir hoyuelos en las mejillas. Tan solo era necesario usarlo 3 veces al día durante 1 hora para obrar el milagro. Existían otros competidores en el mercado. La propia Isabella presentó diferentes patentes desde 1921. El modelo más moderno que logró comercializar incluso prometía provocar también el hoyuelo de la barbilla. Desde el punto de vista médico, los hoyuelos se consideran una deformación del músculo facial que no es capaz de contraerse correctamente, pero estéticamente son un rasgo aceptado y deseado. Expresan lozanía, juventud y delgadez. Pero el golpe de suerte definitivo para Isabella llegó como un regalo caído del cielo, de la mano de la niña de los rizos de oro. El mismo año en que debutó el Dimple Maker, las calles estaban empapeladas con los carteles de la última película de Shirley Temple, titulada precisamente Dimples, hoyuelos en inglés, donde la niña prodigio del celuloide lucía sus preciosos y naturales hoyuelos. El éxito del producto estaba asegurado. Asunto aparte era que funcionase o no, y no lo hacía. El Dimple Maker era un trasto inservible, como lo son los múltiples dispositivos que aparecieron posteriormente a sabiendas de su inutilidad. Pero igualmente se vendía y lo hizo hasta que, en 1947, la Asociación Médica Estadounidense se pronunció con fiereza en su contra. Por un lado, advirtieron con buen criterio a los compradores de su ineficacia. Y ya puestos, se vertieron todo tipo de alarmantes suposiciones no verificadas, como que podía llegar a provocar cáncer. ¿Cáncer de qué? No se sabe. Pero cuantas menos unidades vendiese Isabella de su producto milagro, más posibilidades tenían otros médicos emprendedores de vender los suyos. Actualmente la cirugía plástica nos permite satisfacer prácticamente cualquier capricho estético. Mamoplastias para remodelar el pecho, dimpleplastias para generar hoyuelos. Viva la ciencia y adelante con todo, siempre y cuando seamos conscientes de que el bisturí y el hilo cortan y pegan tejidos, pero no hacen milagros, porque de momento no se han inventado los trasplantes de juventud ni de carisma. Pero si un retoque decidido con cabeza puede hacernos más felices, bienvenido sea. A mí me haría muy feliz un regalo que no precisa ni ingreso ni anestesia. Si te está gustando este vídeo, dale un like para ayudar al canal a seguir creciendo. Me despido ya con la imagen más bella de todo este recopilatorio. Sin inventos ni artificios, sencillamente 2 niñas felices en la playa, cuya única preocupación es disfrutar el momento. La mentalidad con que todos deberíamos ir a la playa, a las piscinas y sencillamente por la vida. Y tomo una frase del diario de la más joven, la que ves tendida en la arena, para despedirme hasta el próximo vídeo. Quien es feliz, hará felices a los demás también. Nos vemos en el Ágora. Hasta pronto.